Yo en esta mañana quiero detenerme en ser ejemplo de amor. Por eso tenía duda en qué título poner a la reflexión bíblica y puse "Nunca dejes de amar". Muy sencilla la frase, pero me hizo pensar. En ningún momento dejes de amar. A veces habrán posibilidades en la sociedad que no te permitan amar, porque vivimos una sociedad caótica, indiferente, egoísta, a veces convulsa, donde en ciertos momentos vomitan insultos, etc. Y es difícil amar muchas veces. Es curioso que en cierta ocasión un intérprete de la ley se acercó a Jesús y le dijo: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo cambia Jesús las cosas? Ninguna religión, ninguna filosofía habla de la forma en que el cristianismo se pronuncia. Amar a tus enemigos, lo veremos ahora. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Tolosa, está hablando acerca, en el capítulo 3, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, nuestra vieja naturaleza, esa que lucha constantemente con el nuevo hombre. Está hablando acerca de que nos vistamos de paciencia, de bondad, que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos de la misma forma en que Jesús nos ha perdonado. Dice Pablo: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor no hace mal al prójimo. Al contrario, posibilita, facilita la unidad, la armonía y la paz que Dios nos da. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13, dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Es curioso. Yo siempre he orado pidiendo al Señor que aumente mi fe, porque mi fe se diluye, es pequeña. He orado muchas veces por una renovación, ilusión y esperanza. A veces he orado, por supuesto, que ese amor al Señor crezca, pero pocas veces intento orar por el amor a los demás, a aquellos que son difíciles, de la convivencia diaria en el entorno que el Señor nos ha puesto. Y dice: la mayor de las 3 no es ni la fe ni la esperanza, es el amor. ¿Sabéis cómo conocían aquella sociedad del siglo I a los cristianos? Por el amor. Decía: mirad cómo se aman. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice: lo más importante de todo, ¿sabéis lo que es? Es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Retener esa expresión, unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Que el amor sea en un momento dado y ya está? No, el amor tiene que renovarse constantemente. Dice: demostrando. Sigan demostrando profundo amor cada día, los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre cantidad de defectos, de pecado. Pablo escribe de nuevo a la iglesia en Corinto y él dice: hermano, si yo tuviese el don de profecía, los dones más espectaculares, la fe más grande, podría conocer todos los secretos de Dios y pudiese mover todas las montañas gracias a la fe que el Señor me ha dado, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Nada soy. El discípulo amado Juan, escribiendo en una de sus cartas, dice: pero el que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Y más adelante en el capítulo 4 sigue diciendo Juan, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a poder amar a Dios a quien no podemos ver? Encontré esta frase que dice, para amar a Dios por completo, debemos amar a los demás. Ninguna religión dice eso. Al contrario, odio. Amar a los demás. Sea el carácter que tenga, el temperamento que tenga. Porque el amor cristiano es la marca distintiva, es la que debemos marcar la diferencia donde nos encontremos. Fijaros que el primer fruto del Espíritu que Pablo menciona cuando escribe a la iglesia en Galacia es el amor. Y él dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Cuando el Espíritu Santo reproduce ese fruto en nuestras vidas, es que estamos viviendo y andando en el Espíritu. Y estamos reflejando y proyectando el carácter de Cristo a los demás. Cuando en mí hay misericordia, bondad, etcétera, etcétera. Mirad, los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y al prójimo. De tal manera que San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Bueno, es un poco fuerte, pero es verdad, ama. Nunca dejes de amar. ¿Qué es amar? Amar a una persona. Vamos a hacer una reflexión muy sencilla, pero que a veces es bueno acercarnos a ello. Amar es entregarnos a los demás. Es mostrar afecto. Es buscar el bienestar de la otra persona, aunque hay personas que no responden de la misma forma, de la misma manera. Pero tenemos que recordar que Dios nos amó cuando nos justificó, cuando éramos justos y santos, cuando éramos pecadores y enemigos. Y Pablo escribe en su carta a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar es un aprendizaje, requiere su tiempo. Hemos de aprender a amar a los demás, a pesar de nuestras diferencias. El amor da en vez de recibir. No, que venga a mí Él. No. Tenemos que demostrar nuestro amor hacia los demás. Este amor no es un sentimiento, es acción. Obra siempre para el bien de los demás. Pablo describe de una manera magistral lo que es el amor, como sabéis, en el capítulo 13. ¿Cuántas veces lo hemos leído, verdad? Y se lee muchas veces, sobre todo en las bodas. Pero yo creo que hay que volver a él muchas veces y caer de rodillas para que el Señor nos haga cambiar actitudes en nuestras vidas. Y dice Pablo en Corintios 13, versículos 4 al 7, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. Ya empezamos, paciente. Si yo pierdo con una facilidad la paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. ¿Cuántas veces vemos en la clase política y medios de comunicación que no están a la altura, desprenden a veces odio, declaraciones? El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. ¿Cuántas veces nos irritamos tan fácilmente? Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Me gusta esta expresión como la califica Pablo. A veces almacenamos rencores en nuestra vida, malos entendidos. Y eso no produce beneficio, al contrario, perjuicio. Y la Biblia nos dice que
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pidamos perdón, si hay que pedir perdón. Y no acumular toxicidad en nuestro interior, que nunca nos beneficia. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia que el Señor permite. Nos mantiene firme. No por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios, que un día nos alcanzó y nos sostiene y nos sostendrá. Ahora bien, la gente piensa que el amor es un sentimiento. Es cierto que es un sentimiento, que produce sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. El amor es un asunto de conducta, de estilo de vida. Es una acción más que un sentimiento. Juan, el discípulo amado, en su carta dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Un amor práctico, no un amor de palabra. Pero en la vida real, a menudo en nuestras vidas hay personas que no nos gustan. ¿No os ha pasado a vosotros eso? No nos gustan su forma de hablar, su manera de actuar, a lo mejor su forma de vestir. Es más, quizás no nos gustan ni las personas a quienes le podemos caer bien. Puede ser. Ahora, Jesús nunca pidió que tuviéramos un profundo afecto por todo el mundo. Eso me llamó la atención al considerar a Jesús, porque de hecho Él no sintió fuertes emociones hacia los fariseos. Ahora bien, es verdad que no nos tienen que gustar todas las personas, quizás, pero no podemos olvidar que sí tenemos que amarlas, a pesar de nuestras diferencias, nuestros puntos de vista distintos. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica? Mira, antes de comenzar, cómo amar a otros, te sugiero que pongas en tu mente a esa persona que considera difícil de amar, ese familiar, ese vecino, ese compañero de trabajo desagradable que tienes. Ahora, ¿cómo puedo aprender a amar a ese tipo de persona? Déjame sugerirte 3 indicadores que van a facilitar amar a esas personas, nos van a ayudar a acercarnos a ellos, y muy posiblemente Dios pueda cambiar también la actitud de estas personas. En primer lugar, experimenta el amor de Dios. Porque antes de poder amar a otros, debemos sentir y aprender cuánto nos ama Dios. Mira, cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Sabéis lo que dice Juan en su carta? Amamos, ¿sabéis por qué? Porque Dios nos amó primero. De Él partió la iniciativa, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que le dábamos constantemente la espalda a Dios y nos reíamos de Dios antes de conocerlo. Ahora, ¿cuál es el modelo a seguir? Dice Jesús, y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Unos a otros. Subraya esa frase, unos a otros. Hay una reciprocidad. Es más, Jesús dijo en otra ocasión: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis grandes conocimientos teológicos, o hacéis obras portentosas, no, en que se amen los unos a los otros. En segundo lugar, capacidad para perdonar. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, verdad? Cuando cometemos una infracción. Dice Pablo cuando escribe a los Colosenses:
de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. De nuevo, el perdón. ¿Por qué? Porque es imposible amar por completo a alguien y al mismo tiempo estar resentido con otra persona. Es imposible, es incongruente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? Debe ser nuestra actitud como la de Cristo, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, no buscando cada uno sus propios intereses. A veces nos ocurre eso, buscamos nuestro propio interés y damos de espalda al hermano, sino más bien los intereses de los demás. Y dice, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y sigue diciendo que dejó la forma de Dios y se hizo hombre, no estimó por amor a nosotros, renunció a muchas cosas. Bien, debemos empezar a interesarnos en las personas, en sus necesidades, en sus problemas, no solo los nuestros. Mirar más allá de los defectos de esa persona para ver sus necesidades. Entonces podremos aprender a amar. A veces fotografiamos a la persona con su negatividad y eso eclipsa el potencial que tiene esa persona en su vida. Alguien dijo, nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. No podemos cambiar nuestros sentimientos, pero podemos cambiar nuestros pensamientos. En otras palabras, cuando cambiamos nuestra manera de pensar acerca de alguien, de forma gradual cambiamos nuestros sentimientos hacia esa persona. Y es Dios el que va produciendo esos cambios y las vamos a ver de manera distinta. Mirad, Jesús dijo, es curioso lo que Jesús eleva a una posición, el estilo de vida que somos incapaces de llegar. Dice Jesús, amen a sus enemigos. Sustituye esa palabra por una persona desagradable. Dice Jesús, hagan bien a los que los odian. Bendecir a los que os maldicen. Posible. Oren para quienes los maltratan. ¿Qué nos manda Jesús? Yo sé que quizás todos lo conocemos de forma teórica, pero ponte a pensar de verdad en la profundidad que tiene. Él dice, amar a tus enemigos, a esas personas desagradables que encontramos a nuestro alrededor. Bendecir a los que nos maldicen. Orar por aquellos que nos maltratan. Amar a aquellas personas que son desagradables, dice Jesús. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, siempre, me gusta esta palabra, siempre, en todas circunstancias que te encuentres, en todo momento, no en momentos puntuales, siempre, humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Buscar formas de ayudarles, de servirles. Y Dios va a producir cambios también en la vida de esa persona. Es difícil cuando una persona tóxica está a nuestro alrededor, está todo el día insultando y criticando y viendo todo lo negativo. Es más, dice Jesús, bendecid a los que nos maldigan. Aquellos que ponen en su boca cosas que no hemos dicho nunca y están todo el día criticando y murmurando. Dice que le bendigamos, y una bendición es algo positivo, una palabra positiva que se dice de otras personas. Respóndele con esa positividad, con esa palabra siempre en positivo. Les va a llamar la atención. No le digaré es despreciable, no. Puedes conseguir ese cambio. Pero es que además dice Jesús que oremos por aquellos que nos maltratan físicamente, psíquicamente, emocionalmente, oremos por ellos. Alguien decía que
que oremos por aquellas personas, no solo las cambiará, el Señor puede hacerlo, sino que también nos va a cambiar a nosotros en cómo vemos a esas personas. Entonces, resumiendo, siempre orando también por estas personas. Es el amor en acción. Cuando actuamos con amor y en nuestra vida se incorpora la paciencia, la misericordia, la bondad, estamos viviendo y reflejando siempre el carácter de Jesús. En tercer lugar, espera lo mejor, siempre lo mejor, el cambio. Quizás es más difícil esperar lo mejor de ello, de esa persona que no nos cae bien, espera siempre lo mejor, porque cuando esperamos lo mejor, siempre obtenemos lo mejor. Déjame incidir todavía un poco más en este amor. Jesús habla de los enemigos. Yo quiero que sustituya la palabra persona desagradable. Y Jesús dice en Mateo 5, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso decía la ley. Pero dice Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Vaya forma de hablar de Jesús, ¿verdad? Cómo cambia la historia. Es más, Jesús dice en otra ocasión, traten a los demás como les gustaría ser tratados. ¿Cómo le hablas a tus empleados como jefe? ¿Cómo le hablas como empleado a tu jefe? O a tu profesor, o a tu vecino. Dos principios fundamentales que se desprenden de estos versículos. El cristiano es llamado a comportarse de una manera diferente en la sociedad donde nos encontramos, de una manera diferente. No podemos contagiarnos de la forma en que ellos hablan, cómo actúan. En segundo lugar, tenemos que manifestar siempre el mismo carácter de Jesús, porque el amor de Cristo nos llama a mostrar siempre amor hacia los demás. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia esas personas desagradables? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Cuando a veces hay choque en esas relaciones interpersonales. Pues bien, aquí Jesús está condenando la actitud de falta de amor, el odio y el deseo de venganza. Por tanto, no debemos ser vengativos en nuestras reacciones, nunca debemos devolver mal por mal. Eso es lo que la naturaleza propia a veces nos hace, porque la Biblia nos advierte de la siguiente manera, nunca devuelvan mal por mal a nadie. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Ahí tenemos que marcar la diferencia. Aunque a veces, muchas veces, ese conflicto, esa lucha con la vieja naturaleza nos hace perder muchas veces los estribos, ¿no? Pero el Señor dice no. Pues bien, nunca debemos guardar rencor, ni ser vengativos en las palabras, en acciones, ni tomarnos la justicia por nuestra mano. Son principios importantes que tenemos que ir aprendiendo cada día para poder amar a los demás como el Señor nos manda. Soportar con paciencia, nunca devolver ese golpe, no se enfurece, perdona y olvida. Es un listón muy alto, pero eso es lo que manda Jesús de cada discípulo. No solo no debemos hacer mal a nuestro prójimo, sino que tenemos que intentar de tratar de hacerle el bien que podamos. Eso va a cambiar de actitud a las personas que viven de esa manera. Es más, debemos hablar bien de ellos
¿Nos pasa eso en el trabajo, cuando están criticando, se envuelve el compañero, los otros, pum, pum? Aunque sea así, habla bien siempre de ellos. Hazle bien. Y por supuesto que oremos por esas personas para que el Señor le cambie. Hace muchos años leí una biografía de Luther King, no sé si os acordáis, en Estados Unidos. Fue un hombre comprometido con la lucha contra la discriminación y la violencia a favor de la justicia y la paz. Es curioso que el día de su entierro, el doctor Benjamin Mays, en el funeral, dijo, entre otras cosas, lo siguiente de este hombre. Su hogar fue bombardeado, vivió día tras día durante 13 años bajo constantes amenazas de muerte, acusado falsamente de no ser sincero, apuñalado por un miembro de su propia raza, encarcelado alrededor de 20 veces. Aún así este hombre no tenía, fíjalo, no tenía amargura en su corazón, ni rencor en su alma, ni venganza en su mente. Ni amargura, ni rencor, ni venganza. Y recorrió a lo largo y ancho de este mundo, predicando la no violencia y el poder redentor del amor. Y él dijo lo siguiente: el odio multiplica el odio. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Fijaros, cerca de 3 siglos los negros americanos habían sufrido opresión, frustración y discriminación. Podéis leer la historia. Me viene a la mente, no podían viajar en un autobús con los blancos, ni podían entrar en un bar, un montón de discriminación. Pero Luther King y sus amigos estaban decididos a pagar el odio con amor. Por tanto, nuestro amor por nuestros enemigos o personas desagradables tiene que expresarse en hechos, palabras y oraciones. Permíteme un pequeño paréntesis. A veces decimos que el amor se va, y el amor también se puede ir en la vida del creyente. El amor hacia el Señor, y que como consecuencia al no amar al Señor de esa manera no vas a amar a tu prójimo. Y Jesús, cuando escribe en Apocalipsis, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice: sobre todas estas cosas, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O como decíamos antes en 1 Corintios 13, que describe de una manera excelente la forma de pensar y de comportarnos, que habla que si el conocimiento teológico más grande, los dones más espectaculares, los milagros que pueda realizar, los trabajos que pueda desempeñar para el Señor, pero no tienes amor, no somos nada. Por tanto, el amor es fundamental en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: has dejado tu primer amor. Traducido es: abandonaste tu amor, el primero, el que tenías cuando te convertiste y amabas al Señor profundamente y a la gente que estaban a tu alrededor. Ahora Jesús no dice no tienes amor, sino dice has perdido el amor que tenías al principio. Su amor no era el que solía ser cuando conociste al Señor. Hay 2 palabras interesantes en este versículo: recuerda y arrepiéntete. Lo primero que el Señor le pide a aquella iglesia, nos pide a cada uno de nosotros: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cuál es tu situación? El Señor nos dice que cayeron, que volvieron atrás, que su vida cristiana no era la misma que antes. Cristo les advierte que deben recordar aquellos primeros tiempos cuando el amor era lo que nos motivaba a todos para hacer lo correcto.
Ahora la siguiente es una orden, también en modo imperativo, dice, recuerda, enseguida dice, arrepiéntete. Recordad de dónde habían caído, te llevará o nos llevará a arrepentirnos. Recuerda y arrepiéntete de dónde hemos caído. Si tu amor al Señor no es el mismo, o tu amor al prójimo, a los demás, no es el mismo. Una cosa importante, ora siempre para amar más a los demás, a pesar de la diferencia. El amor debe aumentar, nunca disminuir, nunca diluirse. Pablo siempre oraba por aquellos discípulos que no solo crecieran en el amor, sino que rebosaran de amor el uno para con el otro y para con todas las personas. Fíjate lo que dice cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. No se queda ahí. Y para con todos. Aquellos que son difíciles de tratar, como también lo hacemos nosotros, dice, para con vosotros. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, porque el amor es sufrido, benigno. El amor no es envidioso, jactancioso, arrogante, ofensivo, egoísta, irritable, rencoroso. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor se alegra de las bendiciones de otro, alaba y elogia a otro, es humilde, promueve el respeto y la pureza. Se ocupa de hacer el bien a otro, es lento y tardo para la ira y perdona. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, a ser ejemplo siempre en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y tú, querido amigo, Dios también te ama, a ti personalmente. Dice la Biblia que de tal manera te amó Dios a ti, que envió a Jesucristo al mundo para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios nos bendiga y nos capacite y nos ayude a amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque a Él sea toda la gloria. Nos despedimos en oración. Señor, te damos las gracias porque nos amaste a pesar de que éramos pecadores y enemigos. Nos transformaste, nos sigues renovando, nos sigues cambiando en actitud. Ayúdanos a amarte, Señor, a ti sobre todas las cosas y a no perder, Señor, el objetivo por el cual estamos en este mundo, en esta sociedad, para reflejar tu carácter, Señor, y anunciar el Evangelio a través de nuestras palabras y acciones, Señor, que en todo momento nuestra luz nunca se apague, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos esta semana que comienza la sabiduría necesaria a tomar decisiones, a vivir como tú quieres, Señor, a que tu amor sobreabunde en nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.